Muy buenas tardes, todos sean bienvenidos a esta segunda ponencia magistral del primer encuentro internacional y nacional de semilleros de investigación Reditul. Va a dejar en compañía del moderador, el señor capitán Javier Romero, para la presentación de los dos ponentes que nos acompañarán el día de hoy. Esta sesión se está grabando y en los próximos días estaremos enviando la grabación o el resultado de dicha grabación. Muchas gracias. Roger, muchas gracias. Dios y Patria, muy buenas tardes. Soy el capitán Javier Romero, jefe de Grupo de Investigación de la Escuela de Policía Simón Bolívar, ubicada aquí en la ciudad de Tuluá. Daremos inicio a nuestra ponencia denominada Ciencia, Tecnología e Innovación en la Postpandemia. Exactamente hace un año empezamos con este tema de COVID-19, en la cual ha venido surgiendo una serie de actividades de limitaciones, pero a la vez también ha venido surgiendo una serie de actividades innovadoras que han ayudado a mirar otros horizontes y otros espacios para fortalecer nuestra academia, para fortalecer nuestros procesos investigativos. Es así que en el marco del primer Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros de Investigación Reditul, pues tengo la valiosa oportunidad de presentar a dos grandes ponentes. Está el magíster David Ricciuli Duarte. Él es magíster en diseño de videojuegos de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja. Tiene un pregrado en comunicación social y periodismo de la Institución Universitaria de Politécnico Gran Colombiano. Es líder en fomento de la investigación y creación de la misma institución. De igual manera, tengo el honor de presentar al doctor Jairo César Laverde Rodríguez, docente de universidades nacionales e internacionales, filósofo, economista, magíster en e-learning, experto en prospectiva e innovación, política de ciencia, tecnología e innovación y en emprendimiento, director de Corporación Tecne. Uno de sus más recientes libros es La tendencia y rupturas del posconflicto colombiano al año 2025. Y bienvenidos todos, agradeciendo a todos los participantes a esta ponencia. Yo doy paso al doctor David Ricciuli para escucharlo. Doctor David Ricciuli, ¿me escucha? Buenas tardes, capitán. Sí, señor, le escucho. Vale, doctor. Tienes 20 minutos a partir del momento para contarnos tus experiencias a partir de la ciencia, tecnología e innovación en la postpandemia. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, quiero aprovechar antes de iniciar, para agradecer a la red, agradecer al Politécnico Gran Colombiano por permitirnos tomarnos este espacio. Para nosotros es muy importante compartir nuestros resultados de investigación y sobre todo posicionar la ciencia y la tecnología en el país. Entonces, pues es muy importante y realmente un honor poder hacer parte de este encuentro. A continuación, entonces voy a compartir mi escritorio, mi pantalla, para mostrarles un poco como esa reflexión que quiero compartirles el día de hoy. Y digamos que quiero un poco hacer como un barrido, o quiero contarles un poquito sobre lo que pienso contarles hoy. Y es, quisiera hacer como una línea de tiempo de este último año en cuanto a la ciencia, la tecnología y la innovación. Como decía muy bien el capitán, esto es un año que nos ha cambiado completamente, ha cambiado estructuralmente y nos ha puesto como a repensar muchas cosas. Por supuesto, la ciencia, la tecnología y la innovación no son ajenas a estos cambios. Entonces quiero hacer como un barrido de cuáles son esos antecedentes, cómo estaba parada la ciencia y la tecnología, cómo nos coge la pandemia en ciencia, tecnología e innovación y qué podemos esperar o cuáles son esas tendencias o cómo podemos prepararnos mejor en ese ya contexto de la pospandemia. Entonces, yo quiero empezar contándoles un poco, o hablando un poco como de un referente que ya existe en la historia sobre una pandemia muy parecida, que fue la conocida gripe española de 1918, esto ya hace más de 100 años, ¿sí? Y afectó, los cálculos de pronto no son, yo no encuentro como un cálculo o una cifra definitiva sobre la cantidad de muertos por esta pandemia, pero se calcula que entre 50 y 100 millones de personas fueron afectadas en ese momento. Me parece interesante hablar de esto porque si hacemos un paralelo, encontramos que hay algunas inquietudes muy parecidas en ese momento a cómo estamos ahora. De un lado, hay
tecnologías emergentes, ¿sí? En esa época estaba, pues, digamos, ya lleva un tiempo como la introducción del automóvil, pero pues no era una tecnología, digamos, tan abierta pues como lo es hoy. De hecho, ahora esta tecnología está un poco revaluándose. Pero en temas de telecomunicaciones estaba empezando la radio, algunas ya viviendas empezaban a implementar electricidad, pero había también como un afán por un miedo, un escepticismo a todos esos procesos de automatización, ¿no? Entonces, la línea de producción en las fábricas empieza a hacer que la gente se empiece a preguntar, bueno, pero ¿será que acá yo puedo hacer algún aporte? Entonces sentía, digamos, como una amenaza frente a la tecnología, frente a la ciencia, que también redundaba en un escepticismo general frente a esos avances, a esas teorías científicas. En este momento, digamos que ahorita como que han resurgido algunos movimientos un poquito anticientíficos, pero en ese momento eh, eran más fuertes esos movimientos en contra o que cuestionaban la teoría de la evolución. Entonces, yo digo, bueno, en esos momentos pasaba eso y ahorita, ¿cómo estamos? Entonces, fíjense que en términos de tecnologías de las telecomunicaciones, también estamos ante el advenimiento de nuevas posibilidades, ¿no? Estamos en un momento en el que las tecnologías 5G, blockchain y digamos otras sobre las que ya me voy a tener más adelante, realmente nos ponen a pensar, nos cuestionan sobre nuestra relación con la tecnología de una forma muy parecida a como ocurrió hace 100 años. Digamos que hay unas ventajas, hay unas condiciones que propician o que hacen que nosotros estemos un poco mejor preparados que en esa época para enfrentar esta crisis, pero de todas formas la ciencia y la tecnología es crucial. Pero sobre lo que yo quiero llamar la atención acá es que persiste un escepticismo frente a la ciencia, la tecnología y la innovación. Si bien hace 100 años teníamos personas que estaban dudando de la teoría de la evolución o que, digamos, entraban en cuestión, ahorita no es muy distinto. Ustedes han visto esos movimientos terraplanistas, las personas que son negacionistas de la pandemia, que se rehusan a usar máscaras, todas estas teorías conspirativas, son condiciones que en ciencia y tecnología todavía permanecen. Si nos vamos de pronto un poquito más a hablar de condiciones sociales, también estamos hablando de un momento en el que, tanto como en esa época como ahora, donde hay un auge del nacionalismo, crisis de inmigración, crisis económica, entonces digamos que estamos parados en una situación muy similar, pero hago ese paralelo para resaltar un poquito cómo estábamos ahorita, el año pasado, en 2020, para enfrentar la pandemia. Entonces, acá es muy importante tener en cuenta que todas estas voy a hablar como de tecnologías emergentes, si son tecnologías que están, digamos que están en boga, que de pronto no hemos implementado directamente, pero que de todas formas afectan la ciencia y la tecnología de punta, ¿no? Las áreas de la investigación, el desarrollo, la innovación están muy atravesadas por algunas de estas condiciones. Entonces, ¿cómo nos coge la pandemia? La pandemia nos coge en en plenos procesos de transformación digital. Acá digamos que quiero hacer una aclaración. Esto, pues, por supuesto, ocurre no en todos los países, ¿no? Esto es una condición particular de los países de Occidente, donde, digamos, hay varios niveles de implementación de estas tecnologías y por supuesto, no podemos hablar de la misma forma en todos los contextos, pero sí estamos en varios niveles, en varios momentos, un espectro de transformación digital, donde tecnologías como las que ya les he mencionado, cada vez van siendo parte más fuerte, más notablemente de nuestra cotidianidad. Estoy hablando de todos esos procesos de computación en la nube, el Internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, todos estos procesos de machine learning que de alguna manera ayudan o ayudaron a que no estuviéramos tan, o que no nos pegara tanto, que el impacto, digamos, de esta crisis fuera un poquito más llevadero, porque lo que hace estos procesos de transformación digital es que nos prepara para afrontar la pandemia, para compartir la información, para hacer cálculos ya como a nivel técnico. Sobre eso no me quiero detener porque no soy muy experto ya en esos asuntos, pero todos estos procesos aceleran los mecanismos de análisis, de revisión de la información y de diseminación de la información. Entonces, nos coge ahí, ¿sí? Digamos, por un lado, está en plena transformación digital. También es muy importante que nos coge en un momento donde se está posicionando la ciencia abierta. La ciencia abierta es un movimiento que busca la transparencia de los datos y la divulgación. Voy a hablar muy por encima, les quiero hablar de este principio.
que busca la diseminación de la información de forma abierta, sin límites, sin pago, y que tuviéramos amplio acceso a todos los procesos y procedimientos. ¿Qué permite esto? Que resultados, por ejemplo, parciales de investigaciones que están asociadas al tratamiento del virus o asuntos relacionados con la pandemia sean más accesibles que antes. Entonces, lo ideal es que si tenemos como algún hallazgo, particularmente en las áreas de la ciencia de la salud, la biotecnología, que nos permita tener herramientas para afrontar la pandemia, para desarrollar el virus, alguna secuencia genética, esto en principio ya es abierto, ¿sí? Entonces, estoy hablando como un escenario muy optimista, ¿no? No siempre sea así, pero ya están implementándose algunos eh, principios de ciencia abierta. Entonces, esto permite que accedamos más fácil a la información y ustedes saben que la diseminación de la información y esa comunicación, esa dinámica, ese intercambio de resultados, dinamiza muchísimo los hallazgos, ¿no? Entonces, es más fácil o digamos es más positivo este escenario que como lo hubiese sido hace 100 años. Entonces, nos coge también con la ciencia abierta, pero nos coge en un escenario que explicaba un poco antes, es estamos en una brecha digital, donde pues quienes ya tienen más acceso, quienes ya tienen como avanzado un recorrido con respecto a la implementación de tecnologías, con relación a infraestructura tecnológica, pues se van a beneficiar. Pero quienes estamos más atrasados, pues vamos a estar un poco más perjudicados, vamos a estar en la cola de ese proceso y la pandemia visibilizó eso en ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Las desigualdades frente a los países que ya tienen como esos procesos ya establecidos, ya muy claros, mientras que quienes no lo tenemos estamos más perjudicados. Entonces, lo que hace la pandemia es hacer mucho más visible esa brecha digital entre quienes están en un proceso más avanzado y entre quienes todavía estamos implementando lo que estamos realmente muy detrás. Entonces, pues, también es una dificultad que evidencia, digamos, la llegada de la pandemia. Una cosa buena, y es que nos coge en un momento donde hay confianza en los procesos de biología sintética y bioinformática que permiten, entre otras cosas, construcción y secuenciación de organismos biológicos, ¿no? Y esto permite que haya mucha más facilidad para sintetizar copias del virus, hacer edición genética y también para identificar virus emergentes. Entonces, los hallazgos que recientemente se han tenido en estas áreas nos permiten un poco hacer frente a la situación y digamos que desde la ciencia y la tecnología estar en una posición un poco más favorable. ¿Qué medidas se tomaron? Entonces, yo les decía, estoy hablando de una línea de tiempo donde daba como un contexto, ahora, ¿qué se tomó? Estamos hablando durante la pandemia, ¿cómo nos coge? Pero ahora, ¿qué se hizo? Entonces, me llama mucho la atención este documento que señala algunas políticas de ciencia y tecnología que tienen que ver con la COVID-19. Entonces, la fuente que consultó agrupa varias categorías de medidas o de lineamientos que toman los estados para hacer frente a la situación. Por un lado, hay un apoyo a estos proyectos de investigación científica donde se abren convocatorias orientadas puntualmente a la COVID-19. Esto lo que aparece acá son las abreviaturas de los países, Colombia CO, que tenemos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Vemos, por ejemplo, que nuestro país es uno de los casos en donde estas convocatorias se registran como que ocurren, pero también hay financiamiento a proyectos estratégicos de innovación, ¿no? Entonces, esa es una medida que toman los gobiernos. Más adelante al hacer la reflexión les voy a decir, bueno, qué haría falta para fortalecer ese aspecto con respecto a los apoyos a desarrollos innovadores de base científico-tecnológica. Se abren convocatorias, iniciativas como hackatones. Los estados también están tomando acciones institucionales donde buscan la asesoría científica directa por parte de grupos de expertos para, bueno, saber cómo tomamos decisiones. Esto es más visible en unos países que en otros, pero noten que no es una generalidad. Entonces, toda esa coordinación institucional entre los entes reguladores, los gobiernos y las asociaciones científicas es un poco dispar, ¿sí? No ocurre directamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que por un lado están las políticas de ciencia, tecnología e innovación y parece que por otro lado los científicos, entonces no es clara, no es articulación de esfuerzos, es en lo que nos encontramos durante la pandemia. Digamos que eso ocurre particularmente en la región de América Latina. Ahora, bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa en la pandemia? Estos hallazgos que les quiero compartir los he obtenido en un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, digamos que está un poco adaptado para esta situación,
Pero me parece muy interesante porque nos permite como trazar una meta, hacer una perspectiva sobre qué puede pasar o cómo podemos prepararnos. Entonces, de un lado, a futuro tenemos las capacidades locales. Lo que encontramos es que las vacunas y estas soluciones de punta tecnológicas no van a venir de nuestra región, ¿sí? Todavía no estamos ahí, todavía no podemos esperar que en ciencia, tecnología e innovación vayamos a desarrollar una vacuna de la noche a la mañana. Entonces, pues la estrategia no es esperar directamente o esperar únicamente a que esas capacidades estén. Hay que construirlas para que en América Latina nos preparemos y nos articulemos con esas condiciones globales. Entonces, la propuesta es un poco, entendamos cómo son esas dinámicas de la ciencia, la tecnología y la innovación en otros lugares, en lugares donde están emergiendo esas soluciones, y que construyamos un espacio de diálogo para podernos adaptar, ¿sí? Entonces, las capacidades locales nos permiten es como fortalecer como esa infraestructura de apoyo y de integración de esas tecnologías para poder hacer frente con más contundencia a situaciones como esta. Entonces, la lección que nos deja para la ciencia es, por un lado, ojo, tenemos que fortalecer esas capacidades locales, ¿no? Por un lado, proponen que se promueva, por ejemplo, la inversión en estas áreas de la ciencia, la biociencia, ¿no? Que se elimine la burocracia, ¿no? Esto es muy común en nuestros países, pero el acceso a la información, los trámites, enlodan un poco estos procesos que cuando estamos hablando de ciencia, cuando estamos hablando de salvar vidas, son fundamentales. Entonces, hay que bajar la burocracia y agilizar esos procedimientos de obtención de resultados. Y se busca que se haga desde las capacidades locales, ¿no? Entonces, esa es una perspectiva, un aspecto a mejorar en el escenario de la pospandemia. De otro lado, ¿qué pasa con el financiamiento? ¿No? ¿Cómo estamos financiando esos procesos de ciencia, tecnología e innovación? Digamos que es común en la región encontrar como unas modalidades concursables de desarrollo de productos. Entonces, más o menos yo tengo un presupuesto, me hablo como de estados, yo tengo un presupuesto y yo le digo a los investigadores, miren, quieren participar con este presupuesto, presenten sus proyectos y desarrollen, digamos, con unos lineamientos o a veces a sus anchas lo que les convenga. Sin embargo, la lección que nos deja la pandemia es que estos mecanismos de financiamiento de estas actividades deben ser más amplios, deben ser más sólidos, deben ser más permanentes. Entonces, no es que yo abra una convocatoria y te financio para que tú investigues lo que quieras, es como una cuestión de mantener como esos centros, esas iniciativas permanentes para que de allí se pueda flexibilizar un poco el diálogo y de pronto pensar dentro de esos mismos espacios cómo estamos afrontando un problema que, como ustedes se dan cuenta, cambia constantemente. También pensar, bueno, qué mecanismos tenemos para hacer de seguimiento a ese gasto público en ciencia, tecnología e innovación, que tristemente en América Latina ha bajado, ¿sí? Insistimos también, por ejemplo, en eliminar la burocracia y, y bueno, y digamos en general hay que repensar la forma en la que estamos hablando de este financiamiento. Que es positivo, que pues ya está adelantado, pero que tenemos que fortalecer, es la ciencia abierta, colaborativa y de impacto. Fíjense que el virus no distingue entre regiones, ¿no? El virus no llega acá a Ecuador y dice ya Colombia no sigo, de acá a Venezuela no sigo, no. El virus o estas situaciones afectan independientemente de la región. Entonces, pues es clave fomentar esos mecanismos de colaboración regional. Interesante que podamos, científicos de diferentes partes del mundo, colaborar o interactuar directamente con resultados a través de redes, a través del intercambio, trabajo colaborativo, para obtener como unos resultados más rápidos y más positivos y que entendamos un poquito cómo esto afecta a la región. Sobre todo la ciencia abierta es, digamos, el camino, la ruta por donde esto puede pasar. De otra forma va a ser muy difícil, vamos a estar enfrentados como a situaciones como de barreras de pago y otras dificultades que van a hacer un poco más lenta esta dinámica de intercambio de ciencia, tecnología e innovación. Y de otro lado, y ya está pasando, digamos, hay varios estudios que ya señalan que los proyectos de investigación que están llevándose a cabo están tendiendo a pensar como el impacto social, ¿no? Entonces la lección que nos deja es que no siempre, o una lección que ya sabemos porque la refuerza esta situación, es que la investigación tiene una función social, la investigación tiene que tener un impacto social y ya, digamos, la tendencia es a que estemos pensando mucho más en eso, ¿no? Desde al nivel, digamos, de nuestras instituciones, nuestras regiones, es un llamado a que pensemos cómo puede impactar nuestros resultados de investigación
directamente a la sociedad, a las regiones a donde estamos perteneciendo. Esto también, sobre este punto también quiero mencionar un cambio que se ha tenido, y es que todos estos procesos de publicación de artículos se dispararon, ¿no? Entonces, en algunos casos, en algunas áreas particularmente las que comparten sus resultados, se acostumbraba a tener un periodo de espera mucho más largo, de años, meses, para contar con un resultado de investigación. Lo que nos hace la pandemia es que no, esto tiene que agilizarse, esto tiene que ser mucho más rápido, entonces estamos teniendo una reducción considerable en los tiempos de respuesta de las editoriales científicas, porque estos resultados ya son más visibles, y también se posiciona definitivamente el working paper, el preprint más bien, ¿no? El documento de trabajo donde están mis resultados previos. Este es el protagonista de la pandemia y es el actor que dinamiza y que posibilita que tengamos estos resultados en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué otra lección nos deja? Es que tiene que ver con una sombrilla, que es la importancia de la ciencia. ¿Cómo estamos relacionándonos nosotros con la ciencia? Me refiero en general a los científicos, los estudiantes que están en formación, los que se están formando en la ciencia, y las personas que no son científicas. Fíjense que la pandemia nos enfrenta, digamos, muy de frente por primera vez a analizar datos, a ver estadísticas, a cuestionarlas, ¿no? Entonces, en las redes sociales, en los medios de comunicación, nos están bombardeando constantemente con alguna información asociada a esos procesos científicos, pero no siempre sabemos cómo interpretarlo, ¿no? Entonces, eso genera un ruido, genera un tema de noticias falsas, fake news, y se hace en ese escenario un proceso más fuerte de alfabetización científica. ¿Para qué sirve esta gráfica? ¿Qué me está diciendo este resultado? ¿Me está mintiendo esta noticia? ¿Esta cadena de WhatsApp será cierta? ¿Este video conspirativo será lógico? Entonces la alfabetización científica tiene un papel más importante, y digamos que nuestras instituciones, de pronto algunas como que le hacen, miran para el otro lado y dicen, no, acá lo que hacemos es un tema empresarial, pero no, ahorita todo tiene que ver con investigación, y estas competencias en alfabetización científica, en información, en interpretación de datos, en esas herramientas informáticas van a ser claves para que podamos hacer frente a esta información, porque uno de los impactos también negativos que ha tenido la pandemia es en temas de comunicación, ¿no? Todo este ruido que se genera, y es porque no estamos acostumbrados a leer los medios de comunicación, pero tampoco a leer las noticias científicas y a relacionarnos con ellas. Eso es un tema, digamos, que amerita como otra intervención, pero es un asunto muy importante. Y por último, consolidar la institucionalidad de la ciencia, ¿no? La ciencia, ¿qué papel juega acá? Hay que creerle, ¿sí? Hay que respetarla, hay que dialogar con ella también. Entonces, pues, a lo que me refiero con esto es a que las entidades de control, los gobiernos, entiendan un poco más el papel de la ciencia y dialoguen con ella, que entiendan cuál es su función, y que respeten y consoliden su institucionalidad. Entonces, digamos que es un barrido muy general sobre los impactos o los posibles escenarios de la ciencia, la tecnología y la innovación en la pospandemia. Digamos, quería compartirlo con ustedes. Creo que, digamos que hay condiciones favorables para el desarrollo de estas condiciones, pero de todas formas hay que sentarnos a reflexionar un poco y abrir el diálogo sobre lo que nos espera en ese sentido, y las lecciones aprendidas que afortunadamente hemos estado implementando, y que nos permite trazar una ruta para enfrentar una situación parecida. Entonces, les quiero agradecer por el espacio y por la intervención. Era lo que quería compartirles por el momento. Muchas gracias. A usted, David Ciuli, muy amable, interesante su temática. Me llevo en la idea del tema de persiste el escepticismo en ciencia, tecnología e innovación, y a pesar de esto se han venido tocando unos diferentes elementos importantes para el fortalecimiento de la misma y salir avantes a este tema de pandemia y pospandemia. Es así como en estos momentos le doy paso a nuestro doctor Jairo César Laverde Rodríguez. Él es profesor en universidades nacionales e internacionales, filósofo, economista, magíster en e-learning, experto en prospectiva, innovación, política de la ciencia. Gran amigo, doctor Laverde, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes hoy. Doctor Laverde, gracias, doctor. Tienes 20 minutos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Están viendo la presentación, ¿cierto, capitán? Sí, señor.
Sí, Muy bien, señor. muchas gracias. Buenas tardes para todos. Es un gusto estar con ustedes. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de este importante primer encuentro nacional e internacional de semilleros de investigación REDITUL 2021. Justamente respondiendo a la invitación, quería concentrarme hoy en el concepto de la innovación, ¿verdad? Y le he colocado así, éxito asegurado en la pospandemia. Muy bien las bases de ciencia y tecnología que nos acaban de señalar, eso está muy bien, ¿verdad? Y vamos de una vez a la innovación como tal, un concepto que dominará el mundo de aquí en adelante, por supuesto, de una manera más enfática, con mayor fuerza, debido a todo lo que estamos viviendo en este último año de la pandemia y este periodo que comenzamos de la post-pandemia. Justamente por eso quería mostrarles la innovación como tal, ¿verdad? Porque muchas veces hay bastante confusión con este concepto. Y veamos, la innovación como actitud tiene que ver con las personas, tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en este encuentro que hay bastantes jóvenes, ¿verdad? Jóvenes estudiantes, jóvenes investigadores universitarios, es importante entender que la innovación se mira desde el punto de vista de la persona, sus actitudes, ¿verdad? Sus formas de cambiar, sus formas de concebir el mundo. Esa es una primera dimensión de la innovación. Una segunda dimensión es la innovación como estrategia. Ya tiene que ver con las empresas, con las organizaciones, ¿verdad? Y con el mundo del mercado, con el mundo de la competitividad. Y un tercer elemento es la innovación como valor agregado, la innovación para el ciudadano, para el cliente, para la sociedad. Estos tres elementos quisiera que quedaran muy claros, y es que la innovación permea toda la sociedad, permea todos los individuos y permea la economía. La innovación parte, por supuesto, de los descubrimientos científicos, de los desarrollos tecnológicos, pero es la innovación la que lleva estos resultados a la realidad social, a la realidad económica, a la realidad cultural para lograr cambios. La ciencia per se no es suficiente, la ciencia tiene que trasladarse a un desarrollo científico-tecnológico y del desarrollo tecnológico trasladar los resultados a la sociedad, bien en términos de servicios, en términos de productos, pero es la sociedad la que se beneficia justamente de la innovación. Pero entonces, veamos, nosotros como personas, cómo podemos mejorar en nuestras actitudes para la innovación. Primero que todo, la innovación comienza en nuestra mente, apertura mental al cambio permanente. Estamos viviendo cambios radicales en el mundo y en nuestra sociedad, ¿verdad? Estamos modificando los paradigmas. Entonces, la innovación comienza en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver la realidad. Por lo tanto, la innovación comienza en la mente de cada uno de nosotros. Y justamente para fortalecer esa actitud mental hay que formar un hábito de innovar, un hábito constante, ¿de acuerdo? Un hábito de investigación, un hábito de lectura, un hábito de cuestionar, un hábito de ser críticos, un hábito de ser autocríticos, un hábito de estar siempre adelante de los desarrollos para poder ser anticipativo y prospectivo. Y finalmente hay que tener una cultura de innovación, es decir, la innovación no es un asunto solamente individual y personal, sino ante todo es un asunto de sociedad, es un asunto de organización. Todas las organizaciones deben tener su propia cultura de innovación y nuestras sociedades y nuestra sociedad tiene que tener una cultura de innovación, ¿verdad? Porque la cultura aquí obedece a los paradigmas y a las visiones de futuro y a los principios y valores de una comunidad. Así que no basta con que un individuo sea muy innovador. Generalmente cuando vemos la innovación en el mercado, siempre hacen énfasis en los individuos muy innovadores. Sí, pero no es suficiente el individuo innovador. Necesitamos también la organización innovadora y la sociedad innovadora. Por eso, luego nos referiremos a un tema muy importante que es la innovación de producto y servicio, pero también la innovación social, porque justamente lo que nos va a dejar la pandemia en claridad es que esto lo vamos a resolver todos en conjunto. ¿Qué es esto? Estos desafíos que hemos vivido durante el último año de la pandemia, esto lo vamos a resolver todos en conjunto. Una sola persona no va a poder resolver esto, ¿verdad?
en todos los desarrollos de ciencia y tecnología de los últimos tiempos, siempre han hecho demasiado énfasis en el individuo. Y eso está bien porque somos individuos, pensamos, ¿verdad? Y desde ese punto de vista hablo de la actitud, pero esa actitud debe transformarse en un hábito, en una cultura, allí está, en una cultura para lograr justamente seamos personas exitosas y felices y ante todo sociedades desarrolladas. Entonces, bien que la persona sea innovadora per se, pero hay que evolucionar hacia una cultura social de la innovación, ¿verdad? Por lo tanto, decimos que la apertura, la innovación no es una apertura mental al cambio permanente, disposición y aceptación de los nuevos paradigmas, ¿verdad? Los paradigmas no cambian todos los días, pero este año sí han cambiado los paradigmas, ¿de acuerdo? Este año de la pandemia ha sido una ruptura total frente a todo lo vivido en los últimos años, uno diría. De aquí en adelante hay que referirse al mundo antes de la pandemia, AP, y PP, post pandemia, porque realmente el mundo está cambiando radicalmente. Y para esto tenemos que abrir nuestra mente. Nuestra mente significa que pensemos y veamos todo de manera distinta, ¿verdad? Este think different, open your mind and think different, es clave retenerla, mis amigos semilleros. Hay que retener esto. Tienes que cambiar de mentalidad, tienes que abrir tu mente a estos nuevos cambios. Muy bien, ahora miremos la empresa, ¿verdad? La empresa, las organizaciones, todas sin excepción, tienen que hacer mejoramientos en el día a día, ¿verdad? Es decir, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, como nos enseñaron los japoneses, ¿de acuerdo? Estar siempre, yo lo miro como más que mejoramiento, un perfeccionamiento continuo. Tenemos que estar perfeccionándonos continuamente en lo que hacemos, ¿verdad? Y luego vienen las innovaciones menores, ¿verdad? Las innovaciones incrementales para llegar en un momento dado a innovaciones mayores, innovaciones radicales, innovaciones que hacen nueva historia, que quiebran la historia, que hacen ruptura, ¿verdad? Esas son las innovaciones radicales. No se dan todos los días, pero hay que buscarlas, ¿verdad? Así que partamos de la mejora y el perfeccionamiento continuo, vamos a las innovaciones menores, luego vamos a las innovaciones mayores y eso nos permitirá estar en un mercado. Mercado, palabra clave, ¿no? Cuando hablamos de innovación, siempre hablamos de mercado. Si la innovación no llega al mercado, no es innovación. Puede ser un desarrollo tecnológico, puede ser un gran invento científico, ¿verdad? De los cuales se cree que más del 70% de las tecnologías desarrolladas están guardadas, ¿verdad? Creo que tendríamos muchas soluciones si un alto porcentaje de esa ciencia y tecnología ya desarrollada pudiéramos trasladarla al mercado. Pero es que para llevarlo al mercado tenemos que llevarlo en términos de productos y servicios, si no, miremos la vacuna, ¿verdad? El producto número uno que necesitamos hoy en la sociedad mundial es la vacuna contra el COVID, ¿verdad? ¿Cuántas vacunas tenemos? Apenas están experimentándose algunas que ya se están aplicando, incluso un poco acelerado, pero bueno, como así es el mundo y todos estamos pidiendo una solución, pero la ciencia tiene acumulado grandes desarrollos científicos y la tecnología también tiene grandes avances desarrollados, pero no están listos para el mercado, no están listos para el mercado. Y aquí hay un tema bien interesante entre el científico, el desarrollador de tecnología y el innovador. Ojalá fuera la misma persona, pero no se da, muy raramente. Generalmente los innovadores pues emplean lo que han desarrollado los científicos, los desarrolladores de tecnología se utilizan muy bien lo que han desarrollado los científicos, pero es definitivamente el innovador el que permite llevar todas esas soluciones al mercado con éxito, porque uno puede llevar una solución al mercado y no tener éxito, luego falló, ¿de acuerdo? Entonces, hoy el mercado es muy importante. ¿Y de qué mercado estamos hablando? Bueno, antes de llegar a ese nuevo mercado, miremos cuál sería la estrategia para países como estos que nos acaba de presentar el profesor Richibli. ¿Cuál sería esa estrategia de la empresa? Porque en la investigación básica nos enseñaron que había que hacer investigación básica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, pero claro, eso ya está revalorado y ahora se puede empezar de la innovación hacia atrás, al desarrollo tecnológico, a la investigación aplicada y a la investigación básica, o hacer una combinación, todas las combinaciones posibles. Pero como en nuestros países, especialmente hoy en este congreso, pues sé que el énfasis es latinoamericano, ¿no es cierto? Es un evento internacional, ¿verdad? Pero con énfasis en América Latina, y además como el profesor nos acaba de mostrar algunos países latinoamericanos. Nuestros países latinoamericanos, por decirlo en muy pocas palabras, tienen pocas capacidades científicas y tecnológicas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos?
hacemos lo que hoy estamos ante la pandemia y es esperar a ver si nos regalan la vacuna o nos la venden la vacuna. Porque la verdad, cuando yo escucho esas palabras, a mí me da vergüenza social y vergüenza científica que nosotros no tengamos una capacidad propia, endógena, para desarrollar nuestra propia vacuna, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso, profesor Laverde? Bueno, yo tengo la fórmula, CAMI, se llama CAMI, la estrategia se llama CAMI. Empieza por la copia. Sí, copiar, hay que copiar. Oiga, profesor, pero usted que habla de innovación y propiedad intelectual, ¿cómo así que copiar? Sí, copiemos la frontera del conocimiento. ¿Es fácil? No es fácil, claro que no es fácil, pero justamente para eso nos acaban de decir que debemos desarrollar unas capacidades endógenas en ciencia, en investigación científica, para poder estar preparados a desarrollar más tecnología, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde vamos a lograr ese desarrollo científico? No lo vamos a lograr como lo han desarrollado los países desarrollados que se han gastado 150 años para tener la frontera del conocimiento de hoy. No tenemos ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Copiar. Pero no se me quede en la copia, señor semillero de investigación. Pase a la segunda palabra clave y es adapte. Bueno, si usted copia y comienza a adaptar, allí se van a presentar mejoras, innovaciones menores de las que estábamos hablando, ¿cierto? ¿Verdad? Porque ya la adaptación se aleja un poco de la copia. Y si usted hace estas dos etapas, puede llegar a la tercera, que es y mejore. Claro, hay que mejorar. Hay que mejorar, ¿verdad? Perfeccionar lo que ya adaptamos de la copia. Y si usted hace estos tres pasos de manera ordenada y sistemática, usted estará listo para llegar a lo que queremos, y es la innovación. ¿De acuerdo? Copie, adapte, mejor, innove. Ahora sí me explico más. Por favor, sí, copie. Pero no se quede en la copia porque lo van a llevar a los jueces de la propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, es copiar para entender la frontera del conocimiento y de ahí partir a una adaptación, a resolver un problema local, en unas condiciones locales, ¿verdad? O regionales, ¿verdad? La ciencia es universal, claro que sí, el conocimiento es universal, pero la aplicación es local. ¿Sí? Así que ojo en eso, ¿verdad? La ciencia es universal. Cuando usted dice que está desarrollando ciencia, es porque está desarrollando un conocimiento de aplicación universal, es decir, de uso universal, pero cada aplicación es puntual en cada sitio, porque hay que acondicionar ese desarrollo científico a las condiciones incluso climáticas, geográficas, sociales, de mercado, etcétera. Entonces, este es un proceso válido en la medida que seamos capaces de apropiar ese conocimiento, en este caso de copiarlo, ¿no? Uso de la palabra clave, copia, pero tiene que seguir adaptando, mejorando e innovando, porque de lo contrario tendríamos dificultades con los derechos de propiedad intelectual, que de todas maneras ahí continúan. Entonces, la innovación de la empresa es cuando se incorpora exitosamente nuevos productos y servicios al mercado. Mercado es una palabra clave en innovación. No es así que solo tenemos innovación si el producto y servicio tiene éxito en ese mercado. De lo contrario no hay posibilidades. ¿Pero qué mercado estamos hablando? Y aquí quiero ser muy enfático. Hay un mercado raro que casi nadie lo toca y es el mercado de las necesidades básicas. ¿Pero cuál es? Es el que está aquí afuera en la calle, en todas las calles de todos los países latinoamericanos, el mercado de la gente que no tiene con qué pagar. Es el mercado de las necesidades básicas. Se tiene la necesidad, pero no se tiene con qué pagar, ¿verdad? Entonces, ese mercado de las necesidades básicas, señores semilleros de investigación, es donde debemos salirle a la solución con innovaciones sociales. Y hago énfasis en esta categoría de innovación social porque es poco trabajada, ¿verdad? Pero de aquí en adelante vamos a tener que desarrollar innovaciones sociales. Entonces, veo algunas preguntas interesantes ya en este encuentro. De una vez me adelanto. Innovación social. ¿Para qué la ciencia, la tecnología, la ciencia más básica, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer innovación social. Entonces, esto de la innovación social es sumamente importante porque nos va a permitir resolver el mercado de las necesidades básicas. Es el mercado que la gente tiene, la necesidad que tiene la gente, pero que no puede resolverla porque en economía, ¿verdad? A cada demanda hay una oferta, pero siempre mediado por la demanda efectiva. Entonces, como no tienen demanda efectiva, pues no hay solución.
Entonces, nosotros como semilleros de investigación, nosotros como investigadores con conciencia social, debemos entender que vamos a trabajar para ese mercado de las necesidades básicas. Y el otro mercado, el mercado de los precios, ¿verdad? Que tanto se muestra en el mundo exitoso, ¿verdad? ¿Quién es el creador de Apple? ¿Quién es el creador de Microsoft? Y estas cosas. Pues estos grandes, digamos, genios, pues lo han hecho es para un mercado de los precios, ¿no es cierto? ¿Verdad? Nosotros nos mantenemos en el mercado de los precios, claro que sí, porque mi esquema conceptual es que la economía funcione con base en este mercado de los precios, porque hasta el día de hoy todos los demás sistemas probados no han tenido éxito, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente en el futuro podrá haber nuevas organizaciones sociales muy importantes, muy interesantes, pero por ahora nos quedamos en el mercado de los precios. Entonces, estos dos conceptos, mercado de las necesidades básicas y mercado de los precios, quiero que jóvenes lo tengan muy en cuenta porque aquí es donde podemos hacer grandes aportes y esperamos que todos ustedes, que yo sé que tienen conciencia social, me entiendan cuál es el mensaje que hay detrás de todo esto. Y es que la ciencia y la tecnología tienen que tener una función social. Por ejemplo, yo cuando un investigador dice, a mí me financiaron en MinCiencias mi proyecto, maravilloso, felicitaciones. Bueno, ¿y qué le estás devolviendo a la sociedad? Porque los colombianos te estamos pagando ese proyecto con nuestros impuestos. Entonces, ¿qué le estás devolviendo a la sociedad? No, mi paper y mi artículo publicado en la revista número 1. Perfecto, pero eso es para ti. Eso es para tu prestigio, para tu currículum vitae y para la sociedad. ¿Qué? Entonces, tengamos en cuenta esta conciencia social de la investigación. ¿De acuerdo? Bien. Y como somos innovadores, debemos pensar en el cliente, entendido por cliente ahora sí el mercado de las necesidades básicas y también el mercado de los precios, claro que sí. Debemos generar nuevos productos y servicios, debemos dar mayores beneficios para el cliente y para la sociedad, claro, porque siempre la sociedad y el cliente está pidiendo mayores beneficios en términos de más eficiencia, más solución de necesidades básicas y los impactos positivos sobre el medio ambiente, el ambiente. Eso es claro, ¿de acuerdo? Así que la novedad debe ofrecer beneficios a los clientes y a la sociedad, impactar positivamente el ambiente, y esto es lo que llamamos valor agregado de la innovación. ¿Verdad? Por lo tanto, la innovación consiste básicamente en tomar las ideas creativas y convertirlas en mayores beneficios para la sociedad y el mercado. Por ejemplo, los invito a ustedes, señores semilleros, que yo sé que todos están entusiasmados para innovar, así que los invito a entendamos qué es la innovación, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, cultura de la innovación, vamos a ir un poco más rápido porque el tiempo realmente nos está limitando. Sí, ya casi terminamos. Sí, quería simplemente presentar, decir qué es lo qué comienza a cambiar en esta pospandemia. ¿Qué comienza a cambiar? Primero de todo, ¿qué comienza a cambiar? Los paradigmas post-pandemia, economía circular, sostenibilidad. De aquí en adelante, disciplina social, razonabilidad. ¿De acuerdo? Riqueza social, equidad. Naturaleza y hombre, universalidad. Y nuevos seres humanos, espiritualidad, integridad. Quisiera explicar cada uno de estos componentes, pero realmente no vamos a tener tiempo. ¿En qué palabra me fundamento? Reinventarnos. Apreciados escuchas, de aquí en adelante, post pandemia, reinventarnos. Y aquí les dejo 5 elementos, 5 fórmulas, 5 nuevos paradigmas para pensarlo, ¿de acuerdo? Reinventémonos mediante la sostenibilidad, la razonabilidad, la equidad social, la universalidad, la espiritualidad y la integridad. En este último, solamente llamo la atención. Necesitamos nuevos seres humanos, porque con los seres humanos antes de la pandemia, si seguimos siendo los mismos seres humanos después de la pospandemia, no pasó nada, nos vamos a empeorar, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué comienza a cambiar? Las relaciones sociales, bueno, ya nuestro relacionamiento es bastante diferente, la estructura de la economía, las modalidades de trabajo, las formas de producción, el valor del conocimiento, si quieres que ahora sí estamos entendiendo quién es el importante en la sociedad. ¿Sabe quién es el importante? El científico, el que desarrolla tecnología, el innovador. Estamos entendiendo ahora sí, poniendo las cosas en orden, ¿verdad? ¿Qué está esperando estos países latinoamericanos? Que alguien nos dé la vacuna contra el COVID. Me da tristeza escuchar esas palabras, ¿verdad? ¿Qué comienza a cambiar? La validez de la tecnología, el valor de lo inmaterial, la importancia de la ciencia, la esencia del arte, el valor de la familia y la aceptación de las diferencias.
Eso era básicamente lo que quería decirles en este importante evento. Así que les agradezco mucho y a todos ustedes por su participación. Muy amables. Doctor Laverde, muchísimas gracias, excelente presentación. De igual manera ahí con nuestro compañero Isiuli. Hay una pregunta, hay varias preguntas, trataré de ser muy sucinto a la hora de hacerla. Esta va para el profesor Ricciuli y dice así: ante el nuevo escenario de reflexión que plantea el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que seremos una sociedad más individualista, y ante la postura de Slavoj Zizek, que plantea desde el comunismo una orientación desde la solidaridad para el mundo a partir de la pandemia, ¿ante cuál de las dos cree usted que nos reafirmaremos como sociedad? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera tener más propiedad para dar respuesta, porque realmente, honestamente, conozco muy superficialmente las posturas de ambos filósofos. Sin embargo, me quiero aventurar como a proponer como un balance. Yo creo que ni la una ni la otra. Más, yo veo como digamos que no quisiera decir que la una y la otra, hay una que creo que sería la más favorable, pero por ejemplo, lo que yo pienso que dice, o como yo interpreto la postura de Byung-Chul Han, es más como una reflexión sintomática, es decir, él ve un síntoma, ¿sí? Este síntoma, esa crítica a la sociedad contemporánea, en donde identifica estas situaciones de individualismo, todos los problemas mentales, problemas sociales que trae la pandemia. Digamos que esa es la pandemia es una situación que nos hace más vulnerables, nos hizo ver como esos conflictos que tenemos como sociedad. Y en ese sentido, digamos que uno podría pensar efectivamente, como él lo propone, que la sociedad tiende como a ser más individualista. Y allí, digamos que aparece una amenaza que es como a nivel de los estados, es el autoritarismo y el populismo. Entonces, digamos que las intervenciones que hemos hecho creo que son muy positivas y muy optimistas, digamos, sobre el desarrollo, la ciencia y la tecnología, pero ojo, a otro nivel hay unas consideraciones muy especiales que hay que tener en cuenta, particularmente la que nos propone este filósofo surcoreano. Sí, digamos, nos pone en cuestión sobre qué podría pasar, digamos, en esta pandemia. Y no se me hace muy loco pensar que vamos a caer en manos del autoritarismo y eso va a empezar a deteriorar la salud mental de algunos de nosotros, ¿no? Entonces estamos enfrentándonos con problemas que antes no teníamos precisamente por cuenta de la pandemia. Entonces siento que podemos llegar a ser más vulnerables. Sin embargo, esto no lo veo necesariamente contradictorio con lo que dice CISEC, porque yo he percibido, y digamos que no tengo como un estudio que lo soporte, es más como una percepción personal, pero sí hay un creciente, hay otro escepticismo, pero frente a los modelos capitalistas tradicionales. Entonces, si bien CISEC propone o sugiere, digamos, un nuevo comunismo, una nueva forma de solidaridad, yo creo que de darse, digamos, o que digamos que vamos a empezar vamos a empezar a demandar de los estados como esa solidaridad, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, digamos que no acostumbraba a eso, estar generando beneficios a sus ciudadanos, eso no es algo que haya sido muy común y que ahorita estamos viendo, y creo que en eso coincido con esa idea de que vamos a empezar a demandar más acciones solidarias por parte de los estados. Digamos que no estoy seguro si sea apropiado llamarle propiamente comunismo, pero sí afecta digamos, esa percepción del capitalismo como un monolito, como una cosa inquebrantable, y el escepticismo frente a este modelo está creciendo. Entonces es una muy buena pregunta. No creo que le haya una respuesta, pero sí quiero como arrojar como esos elementos para la reflexión. No es ni la una ni la otra, pero en el peor de los casos es las dos, y en el mejor de los casos podría ser algo de una y algo de la otra. Me deja Es pensando la bastante pregunta. amplia Muchas poder gracias. darle una respuesta clara a esa pregunta que nos hace el compañero Héctor Betancourt. Gracias, profesor David. Mil gracias, Héctor.
con el profesor, doctor, con el doctor Laverde. Doctor Laverde, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, ahí está. Gracias. Doctor Laverde, aquí el personal asistente hace esta pregunta. ¿Cómo lograr integrar la innovación social a los sistemas de transferencia de la ciencia cuando la visión actual de la transferencia de la ciencia es reducida a los artefactos tecnológicos? Excelente, sí, de acuerdo. Bueno, digamos que el paradigma actual del científico, el investigador, es que lo conozca su círculo, ¿verdad? De investigadores, de colegas, ¿verdad? Y él cree que publicando un artículo, un paper, un libro, ya cumplió su misión. No, la verdad es que ese es apenas el inicio. Un científico, un desarrollador de tecnología debe preocuparse porque finalmente sus resultados queden en manos de la sociedad. ¿Verdad? Y por eso aquí hay otra pregunta muy interesante que dice que cómo en la innovación social es determinante en el mundo con el nuevo escenario y sin contar con tantos recursos para la innovación, ¿hacia dónde debe girar la investigación social en el país? La investigación social se hace con la gente y ese es uno de los cambios de paradigmas que hay que hacer. No es solamente los investigadores, nosotros los investigadores, sino es que la misma gente tiene que hacer su propia innovación y nosotros, digamos, los líderes de la investigación social, tenemos que ir a la gente, orientarla, ayudarla y eso tiene que ser institucional. Por lo tanto, me estoy refiriendo al papel que pueden desarrollar las secretarías sociales en las alcaldías, en los municipios, en las gobernaciones, para, como efectivamente lo dice quien pregunta, el asunto son recursos, ¿verdad? Siempre hay unos recursos para el desarrollo social. Combinemos esos recursos de desarrollo social también con innovaciones sociales para que sean más efectivos. Y solo con la participación de los científicos, de una parte, y de la gente, de otra parte, nosotros, los innovadores sociales, podríamos dar soluciones diferentes a las que tenemos al día de hoy. Básicamente eso. Profesor Laverde, muchas gracias. Ya para terminar, voy a hacer esta última pregunta dirigida a los dos panelistas y sí les pido el favor que en un minuto me la respondan. Dice así, el compañero que hizo la pregunta en el chat. ¿Cómo afecta las brechas digitales a la dimensión de la apropiación social de la ciencia, la tecnología e innovación? Bueno, Riccioli, dale. Bien, gracias, doctor Laverde, muchas gracias. Difícil de responder en un minuto, pero es un impacto muy profundo y muy negativo. ¿Sí? Hablando de brechas digitales, hay muchos componentes, pero particularmente refiriéndome como al acceso, ¿sí? Al acceso físico, al acceso, por ejemplo, al acceso motivacional, ¿no? Al cómo yo accedo a eso que me interesa, todavía estamos muy lejos porque si no hay presencia, todavía no va a haber esa motivación. De otro lado, el acceso físico y material también estamos muy, muy lejos. Por ejemplo, la conectividad en países como Taiwán tienen un internet en promedio de 85 megas, ¿no? En América Latina el promedio más alto lo tiene creo que Uruguay, que está como en 9 megas más o menos, y estamos hablando como ya en la cola con Cuba y Venezuela con 1.2, 1.7 megas. Entonces, en términos motivacionales de acceso físico estamos muy lejos y las oportunidades también están muy lejos. Digamos que la institucionalidad de lo digital va a hacer que esto empeore mucho más de lo que tiende a mejorar si no hay medidas, digamos, contundentes frente a eso. Entonces, mi perspectiva frente a la pregunta es muy negativa, es muy pesimista y es, digamos, una señal de alerta que visibiliza la pandemia y que debería motivarnos a hacer algo al respecto. Bueno, yo simplemente, como aporte en pocos segundos, digo lo siguiente, simplemente el tema pasa por educación y por lo tanto hay un agente social, el más importante, que llama el profesor, el docente, el maestro, tiene que volverse ahora en el gran motivador, como lo acaba de decir el profesor Riccioli, el gran motivador. Sí, las cuestiones de infraestructura, de tendido de redes, etcétera, etcétera, son una realidad en estos países. Claro que sí. Sin embargo, todo pasa por la educación, Y por lo tanto, yo acudiría a los profesores y a todos los docentes que nos dediquemos a disminuir esa brecha digital, porque algo podemos hacer. Sepan que el celular, ¿verdad? Está en manos de ya del 80% de la población mundial, así que tenemos ese dispositivo móvil que está en manos de la gente. Con ese dispositivo móvil
algo podemos hacer, algo. Entonces hay que ser muy creativos desde la docencia, por eso invito a los profesores a que desarrollemos un papel mucho más proactivo frente a la brecha digital. Claro, uno podría hablar con los gobiernos, ¿cierto? Claro, con las Naciones Unidas, claro, pero no, siendo realistas, hablemos con nuestros docentes y profesores. Muchas gracias. Profesor Jairo César Laverde, profesor David Richuli, agradecimiento especial. Quisiéramos seguir diciendo preguntas, pero pues ya el tiempo apremia. De parte de la red de investigación de Tuluá, agradecerles por sus ponencias muy interesantes. Es un pequeño abreboca porque quisiéramos durar todo el día hablando de estos temas, pero lamentable el tiempo no nos lo facilita. Agradecerle, muy amable doctor Jairo, doctor David, muy amables. Muchas gracias por esta importante ponencia. Con mucho gusto. Ustedes, muchísimas gracias. Y felicitaciones. Feliz tarde. Muy amable. Gracias, feliz Muchos tarde. éxitos, feliz tarde. Muchas gracias, Muchas gracias. señores ponentes. Señor capitán, invitamos a todos los pares evaluadores, ponentes y asistentes que puedan dirigirse a sus salas de ponencia. Muchas gracias, señor capitán, perdone.